Bien, entonces vamos a iniciar el curso hablando un poco de lo que es el hardware y el software. Quiero que se comprenda bien estos conceptos. Estoy seguro que muchos de ustedes ya deben conocer cuando nos referimos a hardware y software. Normalmente o típicamente se dice que el hardware es todo lo visible, ¿no? Todo lo que podemos ver, todos los componentes externos, pero en realidad creo que el concepto va un poco más allá, ¿no? Porque podemos tener componentes internos, ya sea de un equipo de cómputo o cualquier dispositivo electrónico, se considera hardware. Hoy en día incluso podemos hablar de que los hardware son componentes o piezas clave incluso en el procesamiento de información. Si bien es cierto, se vale del software para realizar ciertas actividades, pero sin el hardware no podríamos poder hacer el procesamiento, digamos, en su conjunto. Hablando un poco del concepto, en Wikipedia encontramos que la palabra hardware se refiere a las partes físicas tangibles de un sistema informático, sus componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos, en los cuales podemos mencionar a los cables, así como los gabinetes o cajas, todo periférico de cualquier tipo y cualquier otro elemento físico que se involucra se le conoce como un componente de hardware. Orientándonos directamente a la parte de computación, podríamos mencionar de que son cada uno de los componentes que tiene la computadora, ya sea de forma externa como interna. Podríamos mencionar, por ejemplo, los principales. Tenemos el procesador, que es prácticamente el que hace todo el procesamiento dentro del equipo de cómputo, o la unidad central de procesamiento, o la CPU, como la quieran llamar. También tenemos la placa principal, o la placa madre, o la mainboard, donde se conectan todos estos dispositivos. Prácticamente es la encargada de orquestar todo esto. También tenemos la memoria RAM, también tenemos los discos duros y cualquier otro dispositivo que incluso pueden ser de entrada o de salida. Cuando me refiero a dispositivos de entrada, puede ser por ejemplo un teclado, puede ser un mouse, puede ser un escáner, y también dispositivos de salida que puede ser una impresora, puede ser un proyector o cualquier otro dispositivo que pueda mostrar información. Dentro del hardware también podemos mencionar en la actualidad a los robots, ya que estos robots internamente como también externamente están hechos con componentes electrónicos. Los teléfonos móviles, que hoy en día es muy común que una persona tenga uno o dos teléfonos móviles, también son considerados como elementos de hardware. Bien, entonces como ya conocemos un poco esto, vayamos a lo que nos orienta en el curso, que es el desarrollo de software. Pero antes de hablar del desarrollo de software o de la programación específicamente, vamos a conocer lo que es un software. Si bien el hardware viene a ser el soporte físico de todo un sistema informático, el software vendría a ser el soporte lógico, el que se encarga de conectarse con el hardware para poder hacer ciertas actividades específicas. Comprende un conjunto de componentes necesarios que hacen posible la realización de estas tareas, y normalmente la interacción que existe entre el software y el hardware hacen que un ordenador sea operativo, o sea que un ordenador sirva o cualquier otro dispositivo electrónico pueda servir, ya que hoy en día no solamente tenemos el software metido en la computadora, sino lo tenemos en diferentes dispositivos, ¿no? Dispositivos móviles, tenemos televisores que vienen con software en la actualidad, tenemos robots que habíamos mencionado hace un momento, tenemos los drones, tenemos incluso automóviles que ya vienen incrustados con algún sistema operativo que viene a ser un tipo de software, que es lo que vamos a hablar en este momento. Si bajamos un poco, vamos a hablar un poco de la clasificación de software, en la cual tenemos software de sistemas, software de programación y software de aplicación. Son los tres tipos de software los cuales les quería mencionar para tener en cuenta hacia dónde nos vamos a orientar en el curso. Cuando hablamos de software de sistema, nos referimos netamente a software de sistemas operativos, controladores de dispositivos que normalmente se le conoce como drivers, también herramientas de diagnóstico, servidores que son sistemas operativos, digamos, de un tipo diferente, ya que permiten gestionar todos los recursos de un equipo, en este caso a gran escala, porque nos referimos a servidores. Y también tenemos software utilidades, ¿no? Aquí es donde se centra netamente la programación, es en el software de programación, que son paquetes y herramientas que nos van a permitir a nosotros como programadores poder desarrollar nuestros propios programas y hacer que estos programas se ejecuten ya sea en diferentes tipos de dispositivos, no solamente en las computadoras. Ahora, en este conjunto tenemos lo que son los lenguajes de programación, y dentro de este conjunto de lenguajes de programación encontramos a JavaScript.
También encontramos a Java, también encontramos a Python, también encontramos a Kotlin y a diferentes otros lenguajes como PHP, C++, pero cada uno de estos lenguajes tiene un fin específico, ¿no? En este caso JavaScript, cuando se creó, fue orientado hacia la web, pero hoy en día JavaScript ha sido tanto su desarrollo que se orienta a diferentes aplicaciones, no solamente en la parte web. Dentro de este conjunto de software de programación tenemos lo que son los editores, tenemos los compiladores, tenemos los intérpretes, los enlazadores, los depuradores. Y también tenemos lo que se conocen como los IDE o los entornos de desarrollos integrados, que son herramientas que permiten, digamos, integrar de alguna forma un lenguaje de programación con un conjunto de herramientas para poder probar, para poder depurar, para poder visualizar incluso cómo se ve la aplicación, ¿no? Y muchos componentes más. Una de las herramientas muy poderosas, por ejemplo, es la que tiene Microsoft, que es el Visual Studio, pero también existen otras herramientas para el entorno en lenguajes libres como NetBeans, Eclipse, para el caso de Java, Android Studio, para crear aplicaciones móviles, y así, podemos mencionar muchas más. Y luego tenemos los softwares de aplicación, que son los softwares que han sido creados con algunos de estos lenguajes de programación. Aquí nos referimos a softwares, por ejemplo, de ofimática, donde podemos mencionar todo lo que es la suite de Office o de repente la suite de ofimática de Apple. También tenemos software educativos, software empresariales, bases de datos, videojuegos y cualquier otro software orientado a resolver algún problema. Bien, entonces como ya tenemos claro una breve introducción entre lo que es software y hardware, ya podemos saber que JavaScript es un lenguaje que se ubica en la categoría de lenguajes de programación que nos van a ayudar a crear nuestras propias aplicaciones. Bien, entonces para poder llevar el curso vamos a necesitar de dos programas indispensables. Uno de ellos es el navegador web. El navegador nos va a permitir poder ejecutar código JavaScript sin la necesidad de instalar cualquier otro componente. Y eso es lo bueno que tiene, digamos, JavaScript, ya que puedes empezar a aprender este lenguaje sin necesidad de instalar un depurador, el lenguaje propiamente dicho como una aplicación separada, como lo tienen otros lenguajes de programación. En este caso solo necesitas un navegador web. Y el navegador que vamos a utilizar en este caso es Google Chrome. Para descargar Google Chrome, lo único que hay que hacer es ingresar a Google, poner Google Chrome y ingresar, y luego ingresar a su sitio web para la descarga, ¿no? Vamos a esperar ahí que cargue. Y una vez dentro, lo que van a hacer es descargar. En este caso, yo tengo una Mac OS, por lo tanto va a descargar la versión para Mac OS porque la va a detectar automáticamente. Además, yo ya tengo instalado Google Chrome. Es más, este navegador que ustedes están viendo en pantalla es Google Chrome. Y es el navegador que yo utilizo hoy en día para lo que es el tema de navegación y el desarrollo de software. Una vez que tengan instalado Google Chrome, que es muy sencillo, solo descargan el instalador y le dan siguiente y se ejecuta sin ningún problema o inconveniente. Existe la versión para Windows, existe la versión para Mac OS y también para los usuarios que utilicen Linux. La siguiente herramienta que necesito que descarguen e instalen es Visual Studio Code. Igual, ingresan a Google, escriben Visual Studio Code y luego ingresamos al primer enlace que nos carga. Bien, una vez dentro de la página web de Visual Studio Code, lo que van a hacer es proceder a descargar la versión para su sistema operativo que normalmente la página detecta por defecto. En este caso, como pueden ver ustedes, me ha detectado que yo tengo una Mac OS, pero también si es que sucede algún error y no los pueda detectar, pueden descargarlo de acuerdo a la versión o de acuerdo al tipo de sistema operativo que tengan, ¿no? Aquí está para Windows, ya está solo para 64 bits y también para Mac OS, ¿no? En este caso yo lo tengo instalado, me lo he bajado y lo único que hay que hacer es ejecutarlo, ¿no? Para eso vamos a escribir Visual Studio Code y pueden ver que al ejecutar les va a aparecer esta primera pantalla. Y les recomendaría instalar una pequeña extensión o plugins que les va a ayudar mucho en el desarrollo con JavaScript, sobre todo para entender la sintaxis. Para ello, nos ubicamos aquí, donde dice extensiones, y buscan JavaScript. Y es esta primera extensión que necesito que lo instalen, ¿no? Que les va a ayudar mucho con la sintaxis, como les dije, ¿no? Es un snippet de JavaScript
basado en ECMAScript 6, que es las versiones de JavaScript superiores o modernas. Y lo que hace es ahorrarnos, sobre todo cuando hacemos aplicaciones muy extensas, ¿no? Podemos poner estos triggers o disparadores y lo que va a hacer por defecto es escribir todo este código, ¿no? A eso se traduce, digamos. Eso es una ventaja que nos da, en este caso, Visual Studio Code, ya que implementa muchos plugins o snippets para trabajar con JavaScript o con cualquier otro lenguaje. Bien, entonces eso es lo que quiero que tengan instalado. Solo tengan instalado Google Chrome y Visual Studio Code. Bien chicos, entonces ahora vamos a crear nuestro primer programa en JavaScript. Para ello tenemos las dos herramientas que les dije que tengan instalado. Tengo Google Chrome y tengo Visual Studio Code. Bien, por un lado y por el otro. Para ir haciendo el código en el lado izquierdo y luego ir visualizando lo que vamos haciendo en el lado derecho. Lo primero que hay que hacer es crear nuestro workspace o nuestro espacio de trabajo en Visual Studio Code. Para ello pueden irse a Files, ¿no? Donde dice Open Workspace, o en todo caso agregar un folder al workspace, que es lo más práctico, ¿no? Hacen clic en este icono también y pueden ir a abrir folder. Open Folder. Vamos a esperar ahí que cargue. Me voy a ubicar en mi escritorio. Ustedes también pueden hacer lo mismo. Y aquí en el escritorio pueden crearse una nueva carpeta y yo le voy a llamar JavaScript Introducción. Ok, vamos a darle crear y voy a decir que Visual Studio Code trabaje con esa carpeta. Ojo, en esa carpeta vamos a empezar a crear cada una de nuestras aplicaciones que vamos haciendo en este pequeño curso. Lo primero que hay que hacer es crearnos un archivo al cual le vamos a llamar index.html. Y ustedes se preguntarán qué tiene que ver HTML en este caso si el curso es de JavaScript. Tiene mucho que ver, ya que en el navegador nosotros ejecutamos una página web y esta página web tiene que estar creado en HTML y es HTML el encargado de llamar al código JavaScript para que se ejecute en este caso en el navegador. Voy a cerrar esta pantalla de bienvenida para tener un poco más de espacio en mi workspace y aquí mismo vamos a crear la estructura. Vamos a poner HTML, se ubican donde dice HTML5, dan un tab y automáticamente Visual Studio Code va a crear toda esta estructura. Si es que posiblemente no les figure esto o no les aparezca esa opción que me salió a mí, es porque Visual Studio Code es una herramienta que va aprendiendo en el camino y a veces este tipo de cosas aprende y nos las facilita. Si es que ustedes lo han instalado la primera vez, posiblemente no los muestre, pero luego en el camino les va a ir mostrando. No necesito esto porque esto es para diseño responsive. Vamos a dejarlo así. Y esto lo pueden escribir ustedes. Estos son etiquetas, ¿no? Esto es una etiqueta que le indica al navegador que este es un documento en la versión de HTML5, ¿no? Esto también no es necesario, esta parte de la etiqueta del lenguaje. Solamente lo voy a dejar con HTML, ya que es la etiqueta inicial. Como pueden ver, hay un inicio y hay un cierre. También tengo la etiqueta de cabecera HIC, ¿no? Que tiene un inicio y un cierre. Y dentro de la etiqueta de cabecera va el título con la etiqueta title. Vamos a poner aquí, por ejemplo, curso JavaScript, ¿ok? Como título y el body, eso queda ahí. Vamos a darle guardar. Ustedes si están en Windows es Control S y en el caso que tengan Mac OS es Command S. Bien, y hay guardado. Pero ¿cómo visualizo esto en el navegador? Fíjense bien, vamos a arrastrar este código y le voy a decir que se mueva aquí. Pueden ver que acá ya aparece el título, ¿no? Esto fue por un metacharse, así que lo que voy a hacer es quitarle para que no se vea así de feo. Ahora sí. O en todo caso, si queremos corregir eso, podemos utilizar una etiqueta meta, ¿no? Y dentro de meta vamos a poner charse UTF-8 y con eso debería corregirse. Vamos a ver, grabamos, actualizamos la página y pueden ver que ya se ha corregido. Bien, entonces todavía no hemos hecho el código JavaScript. Entonces para ello regresamos a nuestro workspace y vamos a crear un nuevo archivo. Y a este archivo lo voy a llamar app.js. Y como pueden ver, Visual Studio Code le pone estos iconos de representación.
Si es que a ustedes no les está visualizando de esta forma, también pueden utilizar otro snippet que es, creo que es material y content, ¿no? Esto lo instalan y van a tener todos los iconos de los diferentes archivos. Bien, una vez que instalan eso, ya les va a aparecer tal como me está figurando a mí. Bien, entonces aquí ya empiezo a crear nuestro código JavaScript. Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente: console.log y voy a decir hola a todos. Esta instrucción lo que hace es mostrar en la consola, en este caso la consola del navegador, un mensaje que diga hola a todos, ¿no? Voy a grabar, vamos a actualizar y no se muestra nada, pero primero hay que ver la consola. Clic derecho, como estamos en Google Chrome, presionamos inspeccionar y nos vamos donde dice console. Esto lo pueden cerrar. Vamos a bajar un poquito esto, ahí. Y ustedes se preguntarán, pero no se visualiza nada. Lo que pasa es que todavía el archivo JS no está anexado al archivo HTML que hemos creado, que es nuestro index. Entonces, para ello, aquí al final del body vamos a poner script src y vamos a llamar precisamente a ese archivo JS, ¿no? Ahora sí. Vamos a grabar esto y ahora sí actualizamos. Pueden ver ustedes que se muestra en la consola del navegador el mensajito hola a todos. Entonces ya está ejecutando nuestro primer código JavaScript, ¿no? Así de sencillo. Vamos a ver que se visualiza si hago console log.5 más 5, perdón. Vamos a ver. Grabamos, actualizamos y pueden ver que se muestra el resultado de la operación. Bien, entonces ya tenemos nuestro primer programita en JavaScript y ya tenemos nuestro entorno listo y ya podemos empezar a ir viendo más temas relacionados a este maravilloso lenguaje. Bien, ahora en esta lección vamos a ver cómo podemos incorporar código JavaScript en nuestro documento HTML. Si bien es cierto, ya vimos un ejemplo de cómo hacerlo, y es más, es el ejemplo que yo considero el correcto o la mejor práctica de hacerlo, que implica en poner el código JavaScript en un archivo separado a nuestro documento HTML. ¿Esto por qué lo consideramos como una mejor práctica? No olvidemos que el código JavaScript va a tender a crecer cuando hacen programas un poco más complejos, un poco más extensos. Entonces, si mezclamos ese código con el documento HTML, pues se va a ver muy engorroso y a veces es mejor trabajarlo por separado, ¿no? No olvidemos que un sitio web incorpora 3 tecnologías: HTML, el cual debe estar en un archivo, CSS3, que también debe estar en un archivo separado, que son los estilos del sitio web, y también tenemos el archivo o el código JavaScript, que lo recomendamos también tener en otro archivo separado con la extensión .js, tal cual como hicimos acá. Y para hacer su llamado solo utilizamos esta sintaxis, ¿no? La etiqueta script, src con el nombre del archivo y cerramos la etiqueta script. Ahora, ¿cuál es la siguiente forma que también se puede utilizar, salvo que nuestro código JavaScript no sea muy extenso? Para ello, por ejemplo, voy a copiarme esto. Vamos a copiar. Y lo que voy a hacer es pegarlo dentro de la etiqueta script. Y sería de esta forma, ¿no? Vamos a ver. Hasta ahí. Listo. Pero al hacer esto, ya no necesito colocar esto. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es poner el código JavaScript directamente en el sitio web y se va a hacer la separación por la etiqueta script. Y eso es lo que va a entender el navegador. Grabamos esto. Vamos a ver. Debería tener el mismo resultado. Y ahí pueden ver, ¿no? Tengo el mismo resultado. ¿Por qué? Porque es el mismo código que yo tengo en el archivo app.js. Pero nosotros, para el caso del curso, vamos a utilizar nuestro archivo app.js. Así que no es necesario poner este código, ya que nosotros vamos a escribir un poquito más de código. Incluso al finalizar el curso vamos a hacer un ejercicio práctico donde vamos a desarrollar una pequeña aplicación y esa aplicación pues va a tener un código mucho más extenso, ¿no? Entonces, esas son las dos formas de cómo podemos incorporar código JavaScript en un documento HTML. Para empezar, tenemos que hablar un poco de qué cosa es una variable.
Una variable en realidad es un espacio de memoria que nosotros separamos al momento de definirla. Y para definir una variable se utiliza una palabra reservada dentro del lenguaje llamada var, var, seguido del nombre de la variable. No es necesario en JavaScript indicarle el tipo de dato, ya que JavaScript tiene como característica el tipado dinámico. ¿Qué significa el tipado dinámico? Que cada uno puede darle el valor a cada variable y JavaScript automáticamente la va a definir. O sea, va a definir el tipo de dato el cual está alojando esa variable. Dentro de los tipos de datos primitivos que puede alojar una variable en JavaScript son los siguientes 5. Tenemos los de tipo numérico. Los de tipo numérico tenemos números enteros, números decimales y números de coma flotante, llamados los float en otros lenguajes. En JavaScript no es necesario indicar si esta variable es entera, si esta variable es decimal o si esta variable es un float. Automáticamente JavaScript va a detectar dependiendo del valor que tenga la variable en ese momento o en un momento determinado. Tenemos los tipos de datos strings. Strings normalmente utilizado como secuencia de caracteres o también llamados cadenas o también llamados datos de tipo texto. Un string puede guardar, por ejemplo, una frase, puede guardar una palabra, puede guardar hasta una letra. Tenemos los tipos de datos boolean, que son utilizados para definir datos de tipo lógicos, como son los que ya sabemos, verdadero o falso, en este caso true o false. También tenemos el tipo de dato undefinido o indefinido. En realidad este no es un tipo de dato, ya que no está definido, sino que JavaScript, digamos, yo puedo definir o crear una variable, pero esta variable al no tener ningún dato todavía es una variable indefinida para el lenguaje, ya que recién se va a definir dinámicamente cuando reciba algún valor. Y luego tenemos los nulos, que son variables que en algún momento no guardan nada en la memoria, ¿no? Son datos que ya no existen y a estos datos normalmente se les llama datos nulos. Entonces son estos 5 tipos de datos los que podemos manejar en JavaScript, y lo mejor de todo es que JavaScript lo hace el tipado de forma dinámica. Entonces vamos a ver cómo aplicamos esto dentro de nuestro código para ver los ejemplos de variables y tipos de datos. Bien, entonces ahora vamos a ver la parte práctica de cómo manejamos el tema de las variables. Ya vimos un poco la teoría, los tipos de datos que maneja JavaScript. Como ustedes saben, JavaScript tiene un tipado dinámico. Eso quiere decir de que no es necesario especificar el tipo de dato al momento de definir una variable, ya que JavaScript va a detectar automáticamente el dato que se está asignando a esa variable y de acuerdo a esa asignación se va a dar cuenta si es un tipo numérico, un tipo string, un tipo boolean o de cualquier tipo que él maneja. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí en nuestro primer programa que hicimos en la lección anterior, lo que voy a hacer es eliminar este código y vamos a definir una variable. Si ustedes recuerdan, para definir una variable utilizábamos la palabra reservada var seguido del nombre de la variable. En este caso voy a poner, por ejemplo, un nombre. Vamos a poner un nombre y a este nombre le voy a poner entre comillas simples y voy a utilizar mi nombre. ¿Ok? Entonces hasta ahí yo he creado una variable llamada nombre y a su vez tiene asignado un valor. O sea, al mismo tiempo que creo la variable también le asigno. ¿Puedo hacer eso? Claro que puedo hacer eso. Vamos a ejecutar este código. Pueden ver que no me muestra nada porque hay que decirle que se visualice en la consola. Vamos a poner nombre. Grabo esto y pueden ver ustedes que ya tengo visualizado en este caso el valor de la variable nombre. Esto es una variable de qué tipo? De tipo string. Como pueden ver, JavaScript ya sabe de qué tipo es. Luego vamos a utilizar la variable edad y por ejemplo voy a poner 34 y también podemos visualizar esa variable edad si queremos mostrarlo, por ejemplo console log, y vamos a poner edad. Hacemos la actualizada y pueden ver que tengo esa siguiente variable. Tengo otra variable llamada sueldo y los sueldos normalmente son datos numéricos y son datos decimales. Por ejemplo, vamos a suponer que esta persona gane 1900.99. No sé si existe un sueldo así, pero para el ejemplo nos funciona. ¿No? Vamos a poner sueldo
Grabamos esto, actualizamos y pueden ver que sigo manejando esto. Vamos a conocer los tipos de datos. Entonces para ello voy a poner acá console.log y voy a utilizar la función tieOf. Esta función tieOf es una función de JavaScript que me permite conocer el tipo de dato de una variable. Vamos a poner esto, vamos a copiar y voy a pegar aquí. Y en este caso sería de edad. Y finalmente este sería de sueldo. Grabamos, actualizamos y pueden ver que me dice Grover es un string, 34 es un number y 1900.99 también es un number, o sea, numérico. Entonces de esta forma ustedes pueden darse cuenta cómo JavaScript automáticamente va reconociendo los tipos de datos. Bien, si desean, ponen una pausa a este video para que ustedes puedan también escribir este código y probar si les funciona. Vamos a probar ahora con los tipos boolean, ¿no? Teníamos también boolean. Por ejemplo, yo puedo preguntarme una variable que diga tiene trabajo, por decir, tiene trabajo, y le voy a decir false, ¿no? False, y vamos a poner console.log tiene trabajo, y hacemos también console.log y vamos a poner acá también tieOf de la variable tiene trabajo. Vamos a actualizar y pueden ver tiene trabajo, no tiene, por eso es que muestra false y es de tipo boolean. Es un tipo que solo acepta valores false y true, no verdadero. Asimismo, vamos a poner por acá var puesto de trabajo va a ser igual a nada, por decir, vamos a decirlo a nada, solamente definimos, estamos definiendo la variable y si yo le digo que me muestre puesto de trabajo, vamos a ver qué sucede. Me dice undefined. ¿Por qué? Porque solamente esta variable está definida, mas no está asignada, no tiene ningún valor asignado. Por lo tanto, es una variable undefined. Entonces, ahí pueden ver los tipos de datos también que se manejan en este caso. Pero también puede ser puesto de trabajo igual a nulo. Hacemos un console.log y ponemos puesto de trabajo. Y actualizamos. También me visualiza con el valor nulo. En este caso ya tiene asignado un valor a la variable, pero es un valor nulo, ¿no? Ya vimos también que existen valores nulos en JavaScript. Pero fíjense bien, aquí ya no utilizo la instrucción var. Y ustedes se preguntarán por qué. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que esta variable puesto de trabajo ya está definida acá. Solo al momento de definir yo utilizo la instrucción var. Luego, cuando yo utilice esa variable, pueden darse cuenta cuando utilizo al momento de los console y al momento de asignarle incluso otro valor, ya no es necesario utilizar la palabra var. Entonces, de esta forma hemos conocido cómo creamos variables en JavaScript, cómo asignamos un valor y cómo podemos saber también el tipo de datos que está teniendo en ese momento esa variable. Ahora, en este caso, miren, edad es 34. ¿Qué pasa si más abajo yo pongo edad igual a 5? Lo pongo de esta forma. Console.log edad. Console.log y vamos a poner aquí tieOf y le voy a poner edad. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver. Actualizamos. ¿No? Tenemos por acá. Aquí fíjense bien. ¿Qué es lo que ha pasado? JavaScript a edad la he detectado con 34 de tipo numérico. Y luego a la misma variable edad yo le doy otro valor. Y le digo string. Y JavaScript dice, ¿qué ha pasado? Era entero o era numérico. Era una variable numérica, pero ahora tiene un valor de tipo string. Y por lo tanto le asigna ese tipado. No hay ningún problema. Ahí está, digamos, el tipado automático que hace JavaScript por nosotros. Bien, entonces hasta aquí esta explicación con el manejo de variables y tipos de datos en JavaScript. Bien, ahora que ya conocemos el manejo de variables,
No olvidemos que las variables juegan un rol muy importante en todo lenguaje de programación. Es más, todas las operaciones de cálculo, de lógica que se hacen en la programación, normalmente va a ser necesario el uso de variables. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver el uso de comentarios. Los comentarios son muy importantes ya que nos ayudan a poder comentar, por eso dice comentarios, una parte o una sección de nuestro código. Normalmente sirve cuando queremos hacer alguna definición específica para, por ejemplo, indicar qué es lo que hace este código. Es una buena práctica poner un comentario antes o después del código que se va a realizar, ya que eso nos ayuda a nosotros como programadores poder conocer qué es lo que hace ese código. No olvidemos que a veces nuestros programas pueden tener muchas líneas de código y a veces revisamos estos programas después de tiempo y no nos acordamos qué es lo que hacía ese algoritmo, ¿no? Tuvimos que revisar y todo eso. Pero si tenemos un comentario que especifica que esa parte o esa sección de código hace tal cosa, como que ya nos da una idea clara de lo que queremos hacer. JavaScript, al ser un lenguaje que se parece mucho en sintaxis a lo que es Java, C++ y otros lenguajes, utiliza dos tipos de comentarios. Uno que es el comentario de una sola línea. ¿Qué significa esto? Miren, podemos hacer esto, ¿no? Puedo comentar una sola línea de código, guardamos y pueden ver que ha cambiado de color esta línea. Y para hacer un comentario de una sola línea utilizo el doble slash. Si quiero hacer un comentario de varias líneas, tengo que cambiar este formato. Tengo que poner slash, asterisco, y donde voy a cerrar, fíjense bien que se ha comentado todo. ¿Por qué? Porque falta indicar el bloque de cierre, que sería el asterisco y cierro nuevamente este slash. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es comentar toda esta parte. Vamos a probar, fíjense bien, pero antes de probar tengo que grabar el archivo. Entonces actualizamos y podemos ver que ahora ya no figura la variable nombre que teníamos hace un momento, ya que toda esta parte del código ha sido comentado y por lo tanto el compilador de JavaScript en el navegador Google Chrome ya no lo reconoce, ¿no? Entonces de esta forma utilizamos los comentarios en JavaScript. Bien, entonces ahora vamos a empezar a hablar de los operadores matemáticos. Ya conocemos cómo declaramos una variable, cómo le asignamos un valor y vamos a conocer algunos operadores que normalmente se utilizan cuando se empiezan a trabajar con variables. No, acá tengo un detalle que me está saliendo en cada momento. Parece que hay un tema ahí con el internet, pero bueno. Bien, entonces vamos a irnos aquí al final y voy a colocar el siguiente código, ¿no? Vamos a poner un comentario y vamos a poner acá operadores matemáticos. Vamos a declarar unas variables que, por ejemplo, diga edad de Ana, edad de María, diferencia de edad. Luego vamos a declarar un par de variables más que diga suma de edades. Y vamos a dejar también year de Ana, cuántos años tiene Ana. Y también vamos a poner year de, en este caso, de María. Ok. Como pueden ver, con la instrucción var, yo puedo definir incluso 3 variables al mismo tiempo, o hasta más, sino que lo he puesto hasta 3 para no acortar aquí el código. Entonces tenemos 6 variables declaradas. Todavía están declaradas, todavía no han sido asignadas con algún valor. Entonces empezamos. Edad de Ana, voy a decir que tiene 34. Y la edad de María, vamos a decir que tiene, por ejemplo, 28. ¿Ok? Y voy a poner el año actual, cosa que me faltó declarar aquí. Entonces lo vamos a declarar, no hay ningún problema. Aquí al final vamos a poner year actual. Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué utilizo la palabra year? Lo que pasa es que para definir variables no es muy buena práctica utilizar la letra ñ. Puede darnos algunos problemas. Entonces, para no estar escribiendo años sin ñ, lo que yo hago es utilizar la palabra year, ¿no? En inglés sabemos que es año. Bien, entonces lo vamos a dejar ahí
y vamos a poner acá year actual. Sabemos que estamos en 2019, que es el año en el que estoy grabando el curso, ¿no? Aunque este curso lo estamos grabando casi al finalizar el 2019. Así que posiblemente los que estén viendo este curso lo estén viendo en otro año, 2020, pero eso no tiene nada que ver. Ustedes pueden poner 2020. Entonces, vamos a hacer operadores matemáticos. Cuando hablamos de operadores matemáticos nos referimos a 4 operadores básicos, ¿no? Suma, resta, multiplicación y división. Entonces, vamos a ver por aquí. Vamos a ver resta. Para ver resta voy a hacer diferencia de edad es igual a edad. Normalmente para hacer una resta tengo que poner el mayor, que en este caso sería Ana, menos edad de María. ¿Ok? Ahí puedo realizar la resta. En este caso, para hacer el ejemplo, estoy tomando el dato mayor primero para que no me salga negativo, ¿no? Pero ustedes saben que si yo resto un valor negativo mayor, me va a salir como resultado negativo. Entonces, en este caso, vamos a dejarlo así. También vamos a poner suma de edades es igual a edad de Ana más edad de María. El año de Ana sería igual a year actual menos edad de Ana. Entonces de esta forma yo voy a saber en qué año nació Ana. Vamos a poner acá year de María. Va a ser igual a year actual menos la edad de María. ¿No? Miren todas las operaciones que estamos haciendo. Suma, resta, nada más. También podemos mostrar estos valores. Console.log y vamos a mostrar, por ejemplo, la diferencia de edad para probar. Grabamos esto, actualizamos nuestro archivo y pueden ver que me dice que es 6, ¿no? 34 menos 28, tengo 6. Seguimos, console.log y vamos a poner, por ejemplo, la suma de edades. Grabamos esto, 62, ¿no? 4 y 8, 12, llevo una, 3 y 2, 5, más una que llevé, 62. Bien, como pueden ver, los cálculos se hacen muy bien. Vamos a poner acá console.log y vamos a poner aquí año en que nació y vamos a poner Ana. Y voy a utilizar el mismo operador de suma. Y voy a poner acá year Ana. Copiamos este código y vamos con el siguiente resultado, que sería María. Y acá sería también year María, ¿no? Ahora, vamos a actualizar esto. Fíjense bien, ¿qué es lo que pasa acá? Justamente estamos utilizando un operador matemático, que es el símbolo más, pero ojo, estos valores no son numéricos. O sea, este valor no es numérico, este sí lo es. Pero ¿qué es lo que hace JavaScript? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que JavaScript maneja el tipado de forma automática? Él lo que va a hacer es concatenar. ¿Qué significa concatenar? Unir este valor con este otro valor. Y por lo tanto, a este valor, para que concatene todo como un texto, lo va a convertir en string. Entonces lo va a tomar todo como una sola cadena. Por eso es que sale aquí, miren, año en que nació Ana, que es todo este texto, más, nos sale el símbolo más porque lo que está haciendo es unir este valor con el otro valor. Lo mismo sucede en el siguiente ejemplo, ¿no? Y para finalizar esto, vamos a poner acá console.log. Ahí también podemos hacer operaciones y luego JavaScript lo va a convertir a string, ¿no? Y vamos a poner un 5. Lo que va a hacer es multiplicar el año actual por 5. Actualizamos, ahí está. Console.log y vamos a poner también year actual entre 2. Vamos a ver qué resultado tenemos. Grabamos y hace la división, pues, ¿no?
Entonces, de esta forma hemos conocido cómo utilizar operadores matemáticos. Su mismo nombre dice, sirven para hacer operaciones matemáticas, que normalmente son estos cuatro, ¿no? Suma, resta, multiplicación y división. En la siguiente lección vamos a hablar un poco de los operadores lógicos y el operador de asignación. Ahora vamos a ver lo que son los operadores. Vamos a poner aquí un comentario. Operadores lógicos, unarios y de asignación. Bien, entonces, cuando hablamos de operadores lógicos, voy a poner un comentario aquí. Lógicos, nos referimos a estos operadores, ¿no? Menor, mayor, menor igual que y mayor igual que. Y también igual. Estos operadores lógicos son muy utilizados para hacer comparaciones. Los vamos a ver más adelante cuando veamos ejemplos de comparación de resultados, que nos va a ayudar mucho para saber si una variable es verdadero, si una condición es falsa y diferentes tipos de comparaciones, ¿no? Entonces, para ver un ejemplo de ello, miren, vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner acá var, acá tenía, por ejemplo, edades, ¿no? Creo que me va a servir para el ejemplo. Por ahora, a ver, vamos a copiar esto. Aquí hasta acá. Solo esta parte lo voy a copiar. Vamos a pegar aquí. Perfecto. Entonces yo tenía la edad de Ana, la edad de María, que digamos solamente voy a trabajar con esas dos edades, ¿no? Esto no lo voy a necesitar para el ejemplo. Listo. Entonces yo puedo poner aquí var, vamos a ponerle mayor Ana es igual, por ejemplo, a la edad de Ana si es mayor que la edad de María. Console.log y pongo acá mayor Ana. Grabamos esto, actualizamos y pueden ver que me dice verdadero. ¿Qué es lo que ha hecho JavaScript? JavaScript ha hecho una comparación. Ha comparado la edad de Ana, que es 34, con la edad de María, que es 28, y se ha preguntado, ¿edad de Ana es mayor que edad de María? Si es mayor, me devuelve verdadero. Y como pueden ver, esta variable que dice mayor Ana, dice true, de verdadero. ¿Qué pasa si hacemos lo contrario? Preguntamos si edad de Ana es menor que edad de María, nos debería dar false, ¿no? Ahí pueden ver, tenemos el operador lógico que nos permite comparar. Y lo mismo va a suceder con los demás resultados, ¿no? También puedo preguntar si son iguales, ¿no? Grabamos, vamos a ver qué resultado nos devuelve false porque no son iguales. Para estos operadores también existe un operador que se le conoce como el operador de negación, que vamos a poner que compare todo ello, y este operador lo que va a hacer es convertir el resultado que me devuelve a lo contrario. Si yo sé que esto es false, debería devolverme verdadero porque le estoy aplicando este operador de negación. Vamos a ver si es cierto y pueden ver que lo ha convertido en verdadero. A pesar de que yo sé que edad de Ana, que es 34, no es igual que la edad de María. Nuevamente me sale esto, parece que es un tema del internet. Como estoy desconectado, algo está pasando por ahí. Bueno, edad de Ana es igual a edad de María, no son iguales, por lo tanto es false, pero al ponerle el operador de negación se convierte en verdadero. Bien, entonces hasta ahí conocemos un poco de los operadores lógicos, pero como les dije al principio, más adelante vamos a ver más ejemplos de ellos, sobre todo cuando veamos sentencias condicionales. Ahí es donde se aplica esta lógica de los operadores lógicos. Vamos a poner acá ahora los operadores unarios. Y en los operadores unarios tenemos dos. Incremento y decremento, ¿no? Estos son los dos operadores. Se repite dos veces el símbolo más y se repite dos veces el símbolo menos. Entonces vamos a trabajar con las mismas variables que tenemos aquí. Edad de Ana, que es 34, y edad de María, que es 28. ¿Qué sucede si yo, por ejemplo, coloco edad
En este caso voy a poner de Ana más console.log y pongo edad de Ana. Actualizamos esto, me da 35. ¿Qué es lo que ha hecho el operador unario? Le ha sumado 1 al 34, ¿no? Y me ha dado 35. Entonces está haciendo un incremento, por eso es un operador de incremento. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, este operador yo lo quito de acá? Es más, lo voy a comentar esta línea. Voy a dejar el operador. ¿Y qué pasa si yo aquí coloco más? Grabo, actualizamos y fíjense, dice 34. No le he aplicado el operador unario. En realidad sí lo aplicó porque miren, si yo vuelvo a escribir console.log y pongo edad de Ana, debería darme 35, ¿no? Ahí pueden ver. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que el operador unario se ha aplicado después de que console.log encuentre la variable. Entonces console.log dice, Ana vale 34. Lo escribo, pero luego JavaScript encuentra el operador unario más después de la variable edad de Ana y dice, no, tengo que aplicarle un incremento. Entonces la variable edad de Ana se queda ya con 35. En la siguiente instrucción, esta variable ya vale 35. Por eso hay que saber en qué momento utilizarla. Fíjense bien si yo hago este cambio. Ahí, actualizo. Cómo cambia la figura, ¿no? Cuando coloco el operador, ya sea antes o después. Y es el mismo comportamiento para el operador de decremento, ¿no? Es la misma lógica. Ahora, vamos con el siguiente operador, que son los operadores de asignación. Vamos a poner aquí asignación. Y en los operadores de asignación tenemos los siguientes. Por ejemplo, el más igual, el menos igual, el por igual, el división igual. Y hay un operador, que es un operador matemático que nos faltó explicar, que es el operador módulo. Lo voy a dejar ahí, módulo igual. Pero vamos a explicar qué es el operador módulo. Supongamos que tengo una variable a que vale 11 y tengo una variable b que vale 5. ¿No? Vamos a definir una variable c que va a ser igual a módulo 5. Vamos a ver qué resultados tengo. Console.log variable c. Actualizamos y tengo 1. ¿Qué es lo que hace este operador? Este operador me devuelve el residuo o resto de una división. En este caso, ¿qué es lo que ha hecho? Está dividiendo 11 entre 5. Yo sé que 5 por 2 es 10 y para llegar a 11 me queda 1 como residuo. Por eso es que me devuelve ese valor de 1. Fíjense bien. ¿Qué tal si a esta variable 11 le ponemos 12? ¿No? Actualizamos, pero hay que grabar el archivo. Y pueden ver ahora que tengo 2 como residuo. Para eso sirve el operador módulo. Bien, ahora que entendemos esto, ¿qué tal si yo quiero sumar a la variable a, que vale 12, le quiero sumar la variable b? ¿No? ¿Cómo tuviera que hacerlo? Tuviera que hacer a igual a nuevamente más b, para que le pueda sumar 12 más 5. De esta forma estoy haciendo la suma de a más b. Y aquí entra a tallar precisamente el operador de asignación. No hay necesidad de hacer todo esto. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner más igual b. Entonces de esta forma JavaScript lo que va a hacer es asignarle al valor de a, le va a sumar una asignación con el valor de b, ¿no? Entonces vamos a ver. Console.log. Ahora visualizo a. Debería valer 17, ¿no? A ver, vamos a actualizar esto por aquí. Ahí pueden ver 17. Y ese operador de asignación va a ser lo mismo para la resta, para la multiplicación, para la división y para los módulos, ¿no? Para eso sirven los operadores de asignación. Entonces, es la misma lógica para todos. Me ayuda a cortar, digamos, un poco el código, pero sirve y nos saca de muchos aprietos en muchos programas. Bien, entonces, hasta aquí hemos visto los operadores lógicos, unarios y de asignación. Bien, entonces ahora vamos a entrar de lleno
al uso de sentencias en JavaScript. Cuando ya hablamos de sentencia, en este caso de la sentencia if-else, también se les conoce como sentencias de condición, condicionales o de flujo. En este caso, nos vamos a basar en la teoría que nos da developer.mozilla.org, que es una buena referencia para aprender JavaScript. Y aquí podemos ver cuando habla sobre if-else. Ejecuta, vamos a leer el concepto, ejecuta una sentencia si una condición especificada es evaluada como verdadera. Si la condición es evaluada como falsa, otra sentencia puede ser ejecutada. Ojo, puede ser. Esa palabrita puede ser indica de que esa condición falsa puede ser opcional. Y eso lo vamos a ver reflejado en la sintaxis. Aquí pueden ver ustedes la sintaxis. La sintaxis normalmente en cualquier lenguaje de programación lo que nos da a entender es cómo se escribe una instrucción. En este caso sería la sentencia if-else. Entonces aquí pueden ver ustedes que tengo if, la condición que se va a evaluar, y si esta condición es verdadera, se ejecuta la sentencia 1. Caso contrario, que esta condición sea falsa, se va a ejecutar la sentencia 2, pero para ello hay una distinción. Hay un else acá que ustedes pueden ver. Pero ojo, este else está dentro de dos corchetes. ¿Eso qué significa? Cuando ustedes vean dos corchetes en la sintaxis de una instrucción, normalmente nos indica que esta parte es opcional. Por eso es que acá nos dice que otra sentencia puede ser. ¿A qué hace referencia eso? A que esta sentencia, al ser opcional, puede que no esté. O sea, que si la condición sería falsa, no necesariamente tenga un código que la ejecute. Y por lo tanto la instrucción va a funcionar. Vamos a explicar esto mejor con un ejemplo para que lo puedan entender. Así que nos vamos a nuestro app.js y también nos vamos a nuestra página. ¿Ok? Nos vamos a nuestro app.js y vamos a declarar una variable. Una variable que diga, por ejemplo, nombre. Voy a utilizar mi nombre seguido de otra variable que diga es casado, y por defecto le vamos a dejar en true, o sea en verdadero. Entonces vamos a poner aquí if seguido de la condición. Entonces voy a preguntarme si es casado es igual a true. Si es igual a true, o sea, si es verdadero, vamos a decir console.log y voy a poner aquí nombre más es casado. Guardamos esto, ejecutamos nuestro código y pueden ver que me dice Grover es casado. ¿Por qué? Porque esto está en verdadero. Entonces el if evalúa. ¿Esta variable cumple con esta condición? Sí. Por lo tanto, escríbeme esto. ¿Qué pasa si es casado? Lo pongo en false. Ejecutamos y pueden ver que no se ejecuta nada. ¿Por qué? Porque al no encontrar un else, quiere decir que el código llega acá y termina. No hay ningún problema. Si existiera otro código debajo, pues lo va a ejecutar. Pero en este caso no hay. Pero vamos a ponerle la instrucción else. ¿Ok? Entonces ahora sí puedo poner console.log. Y vamos a poner que Grover es soltero. Una vez hecho esto, cerramos la comilla y listo. Vamos a ver qué tenemos como resultado ahora. Entonces pueden ver que lo que el if hace es evaluar esta condición y dice, ok, es casado, es false, no es verdadero. Por lo tanto, puedo ejecutar el else porque esta condición no se cumple. Estamos aplicando lo que nos dice la teoría. Entonces se ejecuta el else. Y listo, ya tengo Grover es soltero, que es la instrucción que está dentro del else. Entonces de esta forma ya sabemos cómo utilizar la instrucción if en JavaScript. Bien, entonces ahora vamos a hablar de las sentencias lógicas, donde vamos a ver el manejo de algunos operadores lógicos como son el NOT, el AND y el OR, ¿no? Respectivamente.
Cuando hablamos de las condiciones donde vamos a evaluar con la sentencia AND, hay que tener en cuenta una tabla de verdad. La tabla de verdad se va a cumplir siempre y cuando ambas variables sean verdaderas. Cuando ambas variables sean verdaderas, el resultado que voy a tener con AND va a ser verdadero. Ahí pueden ver que si yo utilizo AND, que es el doble ampersand, el símbolo del operador cuando yo programo, va a ser verdadero si todo es verdadero. ¿A qué se refiere con todo? A ambas comparaciones o a 3 o a 4 comparaciones que yo pueda hacer. Ellas todas tienen que ser verdaderas. Caso contrario, bueno, serán falsas. Si vemos la tabla de verdad del OR, pueden ver que es verdadero siempre y cuando una de las condiciones sea verdadera. Es decir, si ambas son verdaderas, me va a dar verdadero. Y si en las demás una es verdadero, también me va a dar verdadero. Ahora, cuando ambas son falsas, ahí tengo el resultado de falso. Entonces, OR, que es, va a ser verdadero si uno es verdadero. Basta que uno cumpla, se hace verdadero. Y luego tenemos el NOT, que es el otro operador, que lo único que hace es invertir el valor del verdadero con el falso y del falso con el verdadero, ¿no? Es muy sencillo utilizar en realidad este operador y hay ciertas condiciones, en realidad muchas condiciones donde se va a utilizar este operador. Bien, entonces hay más operadores lógicos, pero estos son los más utilizados y estos son los que más se trabaja, digamos, en la programación. Así que vámonos a la práctica para ver cómo las podemos manejar. Bien, ahora que ya conocemos un poco la teoría de todo el tema de condiciones lógicas, porque se aplica mucha condición lógica cuando se programa. Es más, hay un dicho que dice que todo programador tiene su propia lógica. O sea, el que yo resuelva un problema, a lo mejor tú lo vas a resolver, pero con tu propia lógica. O sea, el mismo problema, pero de diferente forma. Bien, entonces, una vez que hemos visto un poco esa teoría, vamos a limpiar esto y vamos a utilizar un nuevo ejemplo. En este nuevo ejemplo vamos a hablar de los ifs anidados para entender un poco esto de las sentencias lógicas. Voy a declarar una variable llamada nombre, a la cual le voy a decir, por ejemplo, nuevamente mi nombre, Grover. Vamos a declarar otra variable llamada edad y supongamos que Grover es un niño, ¿ok? Tiene 8 años. Entonces vamos a hacer las siguientes condiciones. Por ejemplo, si la edad es menor a 12, quiere decir que es un niño. Si la edad es mayor que 11, es menor que 18, es un adolescente. Bueno, en mi país, a partir de los 18 años se le considera adulto. Creo que en otros países es a partir de los 21, ¿no? Entonces, si edad es mayor que 17, vamos a decir también que es menor que 60, es un adulto. Y si edad es mayor que 60, es un anciano, ¿no? Por ahí incluso puede haber mayor igual o menor igual, ¿no? Eso va a depender de cómo queremos resolver este problema. En este caso tenemos estas condiciones, así que vamos a hacer la resolución. Entonces, pregunto, primera condición, si edad es menor que 12, ¿qué nos dice? Console.log y vamos a poner aquí nombre más es un niño, ¿ok? Y ahora vamos con la siguiente condición. Si esto no es verdad, tengo que hacer esta siguiente condición. Pero acá tengo una doble condición. Tengo si edad es mayor que 11 o es menor que 18. En realidad, para que sea un adolescente, tiene que estar en este rango. O sea, es un I por defecto. No puede ser un O. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Else, if, y pueden ver ustedes cómo estoy haciendo el anidamiento de if, ¿no? Edad, pero como acá voy a tener dos condiciones, voy a abrir otro paréntesis y voy a poner que la edad es mayor que 11 y utilizo el operador y condicional lógico, edad es menor que 18. Abrimos llave para este bloque, console.log
console.log y vamos a poner acá que el nombre es un adolescente. Perfecto. Vamos con el siguiente if, else if. Y como también tiene dos condiciones, hacemos lo mismo. Si edad es mayor que 17, y a su vez, otro i, edad es menor que 60, console.log, nombre, concatenamos, es un adulto. Y finalmente tengo esta última condición. Pero ojo, esta condición final se va a cumplir si es que ya no se cumplen ninguna de las tres. Por lo tanto, ya no sería necesario hacer otra comparación más. ¿Se puede hacer? Sí, pero sería una comparación de más que le estaríamos poniendo a nuestro código. ¿No? Podría ser else, if, y pondría edad sea mayor que 60. ¿No? Pero, como les dije, ya sería una comparación de más. Con esto ya sabemos que si no se cumple estas tres condiciones iniciales, quiere decir que la última es verdadero. Por lo tanto, se va a ejecutar este else porque no se va a cumplir esta, ni esta, ni esta. Entonces vamos a poner console.log y ponemos nombre es un anciano. Bien, entonces ahí tenemos nuestras sentencias condicionales anidadas, ¿no? Los elses, los ifs involucrados. Si esta condición es falsa, se ejecuta este else y va a evaluar al mismo tiempo otra condición, que si también es falsa, se va a ejecutar este else, que va a evaluar otra condición, que si también es falsa, evalúa finalmente este else final. Vamos a ver. En este momento, Grover tiene una edad de 8 años. Vamos a ver, actualizamos esto. Y pueden ver que me dice Grover es un niño. ¿Qué tal si a Grover le ponemos 14? Grabamos. Grover es un adolescente. ¿Y qué tal si le ponemos 29? Vamos a ponerle 29. Actualizamos. Grover es un adulto. Y si finalmente le ponemos 63, actualizamos. Y Grover es un anciano. Entonces ahí pueden ver ustedes cómo se van haciendo las condiciones anidadas. Bien, ahora vamos a hablar de la sentencia switch. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es comentar todo este código. Para ello, yo no lo voy a eliminar porque yo quiero que al final de esta sección ustedes tengan todo el código disponible para que lo descarguen, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner aquí sentencia switch, ¿no? Subimos esto, ahí está, grabo, ya no hay nada, venimos por acá, también modificamos esto, ¿no? Switch, actualizamos y pueden ver ustedes que ya tengo actualizados los dos archivos. Entonces hablemos de la sentencia switch. Esta sentencia, a diferencia de la sentencia if que vimos anteriormente, if else y if anidado, lo que hace es evaluar el valor de una variable. Y ese valor de una variable lo va a evaluar con diferentes casos de posibles valores que puede tener esa variable en un tiempo determinado. Por ejemplo, yo puedo tener una fecha y en la fecha yo puedo tener día, mes y año. Y yo sé que el mes puede ser, digamos, numérico, ¿no? En algún momento el mes puede ser 5. Entonces, al ser 5, yo quiero mostrar en pantalla que diga mayo. Si es 9, yo debo mostrar septiembre. Pero para que el programa pueda mostrar esos valores o los nombres de los meses, mayo, julio, agosto, septiembre, de acuerdo a un número, yo sé que por cada número hay un mes asignado. ¿Y por qué podemos utilizar la sentencia switch en vez de if? Porque son valores fijos. Ahora, esta sentencia switch tiene esos casos. También puede darse la condición, así como tenemos el else en el caso del if,
de que si no se cumple alguna condición, se ejecuta el else. En el switch, si no se cumple alguno de los casos, puedo tener un caso por defecto. Significa de que ese caso es el que se va a dar si no encuentro más valores. Bien, vamos a probar esto. Voy a definir precisamente la variable mes y le vamos a decir, por ejemplo, 8. Vamos a inicializarlo en 8 para este ejemplo. Seguidamente utilizo la sentencia switch. Y no olvidemos que switch lo que hace es evaluar una variable. Por lo tanto, va a evaluar mes. Abrimos el bloque del switch, llaves y listo. Seguidamente vienen los casos. Case, supongamos que vale 1. Entonces, al valer 1, la variable mes va a decir que es, vamos a ponerle acá, de esta forma. Esto me lo voy a copiar. Ok, y vamos a ponerle enero. Luego utilizamos una instrucción que es la instrucción break. La instrucción break va a ser un corte. ¿Qué significa esto? De que si el mes vale 1, entonces ya no necesita seguir consultando los demás casos. Por lo tanto, ahí se corta, ¿no? Si es que llegase a valer 1, ¿no? Vamos a poner ahora un siguiente caso. Case 2. Pego esto y vamos a poner febrero. Bien, hacemos igual el break. Y para no estar digitando todo esto voy a copiar. Vamos a hacer hasta 5. Seguimos pegando. Uy, se van alineando mucho a la derecha. Pero no hay problema. Aquí lo corregimos. Ahí está. Uy, perdón. Ahí está. Lo mismo con el siguiente caso. Lo corregimos. Uy, me faltó un tag más, ya que este se fue por dos lados. Ahí está. Y listo. ¿No? Este sería 3. Y este sería 4. Para el caso del ejemplo, vamos a trabajar hasta ahí. Luego, tengo un default. Y en este default vamos a poner console.log y pongo mes no encontrado. Supongamos que solo trabajemos con esos meses. Como esta es la última instrucción, ya no hay necesidad de poner el break. ¿Ok? Grabamos. Y vamos a probar. Mes vale 8. Ejecutamos. Y me dice mes no encontrado. ¿Por qué? Porque no está en ninguno de estos casos, ¿no? Caso 1 no vale 1, no vale 2, no vale 4. O sea, el valor de mes se evalúa de acuerdo a la asignación del valor que tiene. Por ejemplo, vamos a cambiarle en vez de 8 que sea 3. Pero ojo, enero, febrero, acá me faltó, marzo y abril. Grabamos. Y me sigue saliendo mes no encontrado. Ah, ok. Como hice la copia, acá es 3 y acá es 4. Y por lo tanto no había ningún 3, ¿no? Actualizamos. Ahora sí, pueden ver ustedes, marzo, ¿no? Si cambiamos, por ejemplo, 1, enero. Bien, entonces de esta forma utilizamos la sentencia switch. Creo que es un ejemplo muy práctico y muy fácil de entender para explicar sobre el uso de esta sentencia. Bien, entonces ahora entramos a hablar de las sentencias repetitivas, también llamadas sentencias condicionales. Ahí tenemos 3, pero una de las más conocidas y más utilizadas es for. La sentencia for nos ayuda a hacer iteraciones de un bloque de código de acuerdo a una cantidad de veces que nosotros le indicamos y lo que vamos a explicar en su sintaxis. En resumen, la sentencia for lo que hace es crear un bucle que consiste en 3 expresiones opcionales. Ojo, las 3 son opcionales. Por lo tanto, se separan de puntos y comas seguidos de una sentencia ejecutada en un bucle. Bien, vamos a ver. Esta es la sintaxis. Aquí pueden ver la sintaxis. Y nos dice que internamente un for tiene 3 sentencias opcionales. Por eso es que están entre corchetes. Sentencia 1, sentencia 2 y sentencia 3. Y cada sentencia se separa del punto y coma.
En la primera sentencia, que es la expresión inicial, lo que normalmente se hace es definir una variable. Esa variable va a ayudar a que en la sentencia o expresión final yo pueda condicionarla para que el bucle termine en algún momento. Y esa condición se va a dar justamente en la sentencia 2. Vamos a ver cómo sucede esto en un ejemplo. Supongamos que te dicen, quiero que me escribas los números del 1 al 50. Entonces yo sé que con console.log escribo 1. Vamos a copiar esto. Puedo escribir 2. Y así sucesivamente puedo escribir 3. Y así voy a ir hasta escribir, no sé, 10 números. Pero estoy escribiendo y repitiendo código. Si se dan cuenta, el bucle lo que hace es eso. Nos ayuda a repetir un código específico o un bloque de códigos. Entonces vamos a valernos de for para mostrar eso. Vamos a ver por acá. Actualizo. Nos faltó grabar. Grabamos. Ahora sí actualizamos y tenemos 1, 2 y 3. Bien, vamos a utilizar el for. For, primera expresión, definir una variable. Var i. Y supongamos que esta variable lo voy a inicializar en 1. Y quiero que vaya hasta 10. Por lo tanto, le voy a decir hasta que i sea menor o igual a 10. Tercera condición. Voy a separar un poquito esto para que se note mejor. Ahora sí. Y más. Utilizamos un operador unario. ¿Se acuerdan? Este operador unario lo que va a hacer es que este i vaya aumentando para que en algún momento se haga 11. Y al hacerse 11 ya no se cumple esta condición y por lo tanto el for dice, ok, ya no puedo ejecutar la sentencia que tengo dentro y paso a la siguiente instrucción. Entonces vamos a poner aquí console.log y le voy a decir que me escriba la variable i, que es la variable que estamos utilizando en el for. Aquí grabamos, vamos a ver qué tenemos. Y fíjense bien, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿No? De esta forma, muy básica, es como se utiliza la sentencia for. Aquí donde pongo la condición de que el número pueda cambiar, ya que si yo no pongo esto, no se olviden que es condicional, el bucle se vuelve infinito y por lo tanto nunca va a terminar porque i siempre va a valer 1. En algún momento, como les dije, tenemos que convertirlo para que esta condición del medio se haga falsa. Porque, ojo, estamos evaluando esa variable i. ¿No? También le podemos decir, evalúame aquí de 2 en 2. Por ejemplo, más igual 2. Grabamos. ¿Qué sucede? Fíjense bien, la primera iteración i vale 1, pero luego le aumentó 2. Por lo tanto, i vale 3. Se imprime 3. En la siguiente iteración, 5. En la siguiente iteración, 7. Y en la siguiente iteración, 9. Y ahí termina porque en la siguiente sería 11 y 11 ya no se cumple con esta condición. Ojo, aquí podemos utilizar menor igual, mayor igual. ¿Cuándo puedo utilizar mayor igual? Vamos a poner así, mayor igual. Esto puedo utilizar, vamos a separar un poquito, cuando haga un bucle reverso, que también lo puedo hacer. Fíjense bien, puedo empezar que i valga 10 hasta que i sea, por ejemplo, menos menos. Entonces, hasta que i sea mayor o igual que 1. Vamos a ver. Y ahí pueden ver ustedes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sería un for reverso. También podríamos utilizar un for desde diferentes iniciales, pero no necesariamente tiene que empezar en 1 o en 10. ¿No? Por ejemplo, yo puedo empezar en 5. Y en este caso, como es un for reverso, vamos a hacerle inverso nuevamente hasta 25 y que vaya de 5 en 5. Ok, vamos a ver qué tenemos. ¿No? 5, 10, 15, 20, 25. Pero estoy repitiendo este código de acuerdo a la cantidad de veces y de acuerdo a las condiciones que yo estoy poniendo en la sentencia for. Bien, ahora nos toca ver el turno de la sentencia while y la sentencia do while. Vamos a hacer un hincapié, nuevamente voy a regresar aquí donde teníamos la sentencia for.
para hacer una revisión sobre lo que utilizamos, ¿no? Teníamos un for, declarábamos una variable, teníamos una condición y también teníamos la forma de una sentencia que permitía que esta instrucción o que esta variable, perdón, pueda en algún momento incumplir esta condición porque al no cumplirla el for termina. Lo mismo sucede en el while, solo que no lo hacemos en una sola línea. La lógica es similar, fíjense bien. Para este caso, miren, voy a declarar la variable fuera del while. Vamos a poner en 1, así como empezamos el for. Y nuevamente me pregunto, while es sinónimo de mientras que i sea menor o igual a 10, que me ejecute su código. ¿Y cuál va a ser ese código? Console.log y pongo la variable i para que me escriba precisamente los números del 1 al 10. Y eso es todo. Ahí termina el while. Pero nos falta algo. Nos falta que esta variable también vaya cambiando. Porque si no cambia, ¿qué va a suceder? Hago la primera instrucción. Escribo 1. Hago la siguiente y sigue valiendo 1. Hago la siguiente y sigue valiendo 1. Y por lo tanto i nunca va a ser mayor que 10. Porque tiene que ser mayor que 10 para que esta condición no se cumpla. Y por lo tanto termina el while. Y si ejecutamos así como está, esto me da una especie de bucle infinito, como se lo llama en programación. Entonces, para hacer eso, vamos a utilizar igual el operador unario. ¿Ok? Grabamos y de esta forma, y por cada iteración dentro del while va a ir cambiando su valor, hasta que en algún momento se vuelva 11, y al hacerse 11, pues termina el ciclo. Vamos a probar. Actualizamos. Y pueden ver ustedes que termina hasta el 10 y se vuelve 11, pero ya no está. ¿Y cómo sé que i vale 11? Miren, vamos a hacer un console.log aquí al final, ya cuando terminó el while, ¿no? Pero sigo utilizando la variable i porque la variable i es como una variable global, podríamos decir, porque está antes del while. Vamos a ver. Pueden ver ustedes que termina en 11. Ya no tiene más valor porque ahí terminó la iteración. Bien, entonces eso es la sentencia while. Si se dan cuenta, tiene la misma, digamos, lógica que un for, solo que lo hacemos en diferentes secciones, ¿no? Primero declaramos una variable, ponemos la condición que va a evaluar esa variable y internamente tenemos que hacer que en algún momento esa condición se vuelva falsa, porque si no, el bucle nunca va a terminar. Podemos hacer también el reverso, así como hicimos con for, por supuesto. Miren, ponemos un 10. Entonces vamos a hacer que i sea mayor o igual que 1. Y aquí sería pues i menos menos, pues, ¿no? Porque tiene que ir desde 10 hasta 1. Vamos a ver. Actualizamos. Ahí pueden ver. De 10 hasta 1. Este 0 es del finalizado el console.log que tengo acá. Porque lo que hace este console.log es mostrarme el último valor de la variable i. Entonces cuando i vale 0... 0 es mayor o igual que 1, no, entonces el while termina, ya no ejecuta la instrucción. Grabamos, ahí pueden ver ustedes. Bien, entonces esa es la sentencia while. Recuerden que si tienen dudas, en la plataforma tenemos la opción de que ustedes puedan colgar sus consultas por cada lección. Así que les invito a que puedan poner por ahí si es que tienen alguna duda. Vamos con la siguiente sentencia, sentencia do while. La sentencia do while es similar a las que vimos, igual sirven para hacer iteraciones, pero con una diferencia que es que nos permite hacer al menos una iteración, ¿no? En algún momento, vuelvo a explicar el while, esta variable posiblemente venga con un valor mayor o menor que 0, ¿no? Por lo tanto el while no se ejecutaría. Pero en el caso del do while, sí o sí se va a ejecutar al menos una vez, ¿no? Ahí está la diferencia. Entonces voy a poner igual la variable i igual a 1. Vamos a hacer el mismo ejemplo. Solo que aquí utilizo do, abro el bloque y al final del bloque viene la condición. Entonces voy a poner hasta que i sea menor o igual que 10, ¿no? Y ahí termina este while. Vamos a comentar esto para que no se ejecute y no nos cree confusión, ¿no? Hasta ahí. O en todo caso voy a comentar esto hasta acá. Listo.
Bien, ejecutamos esto, vamos a tener lo mismo que tenemos acá. Y también tengo que hacer que i cambie, ¿no? Ahí como está, va a ser lo mismo que el while, ¿no? De la iteración, fíjense bien. Tengo del 1 al 10, normal. Vamos a ver qué valor tiene la variable que está evaluando la condición. Vamos a ver. Tiene 11 y por lo tanto 11 ya no es menor o igual que 10 y por lo tanto el ciclo termina. Pero ¿qué pasa si por ejemplo yo llego con 11? Fíjense bien, ejecutamos. Se ejecuta al menos una vez. Luego i vale 12 porque aquí le hace la iteración a 12 y tampoco 12 vale menor o igual que 10. Por lo tanto termina el ciclo. Pero con 11 también este ciclo ya termina, ¿no? Ya no hay necesidad de hacer incluso esta iteración. Fíjense bien, si yo comento acá esto, actualizamos, ¿no? Tengo 11, igual termina el ciclo. Pero ¿qué sucede con el while? Miren, vamos a descomentar solo para hacer la prueba, ¿no? Para hacer la prueba, aquí también. Y supongamos que aquí estoy haciendo un ciclo de mayor a menor, ¿no? Entonces vamos a hacer, supongamos que venga 0, por decir, ¿no? 0, vamos a ver, actualizamos. Y pueden ver que no se realiza ninguna instrucción. Este 0 que ustedes ven acá es de este console log que está acá, ¿ok? Pero lo que está aquí no lo realiza. Es más, vamos a hacer el comentario para que ustedes fijen, ¿no? Y tengo el 1111 que es el del do while. Bien, entonces ahí pueden ver ustedes que el while basta que la condición se evalúe al principio, pues por lo tanto si no se cumple no se ejecuta nada, a excepción del do while que sí se va a ejecutar sí o sí la instrucción. ¿Por qué? Porque la condición o la evaluación de la condición está al final de la instrucción. Entonces esas son las diferencias que existen. Y entonces ya hemos visto los 3 ciclos que utilizamos en los lenguajes de programación. Ojo que esto es genérico, ¿no? Creo que por ahí varían un poco la sintaxis o varían algunos tipos de sentencias, pero en realidad los bucles se utilizan en todos los lenguajes de programación y por lo tanto JavaScript tampoco es la excepción. Bien, entonces ahora entramos de lleno a conocer lo que son las funciones en JavaScript. Bueno, acá, de acuerdo a la teoría que tenemos en la página de MCDN de Mozilla, pueden ver ustedes que nos dice de que una función es un pilar fundamental dentro de JavaScript. Y creo que no solo dentro de JavaScript, sino dentro de cualquier lenguaje de programación. El uso de métodos o funciones ayudan mucho a estructurar nuestro código para que éste pueda tener bloques de algoritmos, y estos algoritmos normalmente son pequeños procedimientos para realizar una tarea específica. Nos dice que una función es un procedimiento en JavaScript, un conjunto de sentencias que realizan una tarea o calculan un valor. Antiguamente, cuando se hacía programación estructurada, por ejemplo, existía el concepto de procedimientos y funciones. ¿Cuál era la diferencia entre uno y otro? La diferencia era que el procedimiento era un código que en realidad no devolvía ningún valor y por lo tanto se le denominaba procedimiento. A diferencia de las funciones, sí me devuelven un valor, pero ese era el concepto antiguo. A raíz de la aparición de este nuevo paradigma de la programación orientada a objetos y nuevos paradigmas de desarrollo, ese concepto ha cambiado y hoy en día todo se conoce como funciones o métodos. Y estas funciones o devuelven o no devuelven un valor y es, digamos, manejado de forma directa por nosotros los programadores, ¿no? Siempre vamos a utilizar function para definir una función, en este caso una función básica en JavaScript. Hay otros conceptos más como las funciones flecha o también arrow function, diferentes tipos de funciones que se pueden hacer, pero incluso con las últimas versiones de JavaScript, con ECMAScript, se hacen mucho trabajo con funciones en realidad. Y por eso es muy importante conocer cómo se utiliza. ¿Cómo se define una función en JavaScript? Como pueden ver aquí, el nombre de la función, aunque dice que es opcional, porque también hay funciones anónimas que no hay necesidad de ponerle un nombre. Una lista de argumentos, que son los que vienen entre los paréntesis, que está acá. Y estos argumentos tienen que estar separados por comas. Y las sentencias en JavaScript que definen la función que van encerradas en el bloque, o sea, entre las
llaves, ¿no? Aquí podemos ver una función que devuelve el cuadrado de un número, que es multiplicar el mismo número entre sí. Y como pueden ver, esta función cuadrado recibe como parámetro o argumento un número y luego me retorna la multiplicación de ese número por sí mismo. Entonces tengo el cuadrado de ese número, ¿no? Esa es una función específica. Vamos a manejar esto en nuestro código y explicarlo un poco mejor para que se entienda. Para ello, lo que vamos a hacer es este archivo app.js ya no lo voy a utilizar. Vamos a nuestra estructura del proyecto y lo que vamos a hacer es crear un nuevo archivo y este archivo lo voy a llamar funciones.js. ¿Ok? Ahora, aquí ustedes pueden ver estos archivos que son archivos zips, ¿no? Aquí pueden ver ustedes, ¿no? Bueno, no me deja ampliar un poco más esto, pero son archivos zips. Esto no lo tengan en cuenta ustedes porque son archivos que están en la misma carpeta. Es donde está el código fuente que estoy subiendo como recursos en el curso, ¿ya? Así que no es que porque ustedes vean esta estructura distinta quiere decir que les está faltando algo. No, en realidad son los archivos que están comprimidos y que ya están subidos en los recursos. Bien, entonces vamos a trabajar en este archivo funciones. Entonces para ello en nuestro index.html voy a cambiar este a por funciones. Entonces por lo tanto va a llamar al otro archivo. Grabamos y venimos aquí. Entonces vamos a definir una función sencilla. Utilizamos function y le voy a decir mensaje. Y por ejemplo vamos a hacer que esta función no me devuelva ningún valor, sino que muestre un mensaje, ¿no? Mensaje desde la función. Luego vamos a guardar esto. Si ejecutamos, no vamos a tener ningún resultado. Fíjense bien. ¿Por qué? Porque la función de por sí no hace nada. Yo tengo que llamarla, tengo que invocarla para que se pueda hacer la operación o las sentencias que tiene dentro de su bloque. Entonces para ello voy a tener que llamar a mensaje. Y la manera de llamarlo es de esta forma. Mando los paréntesis y de esta forma JavaScript va a saber que es una función, ¿no? Actualizamos. Ahí pueden ver que ya se ejecuta el mensaje que tengo dentro de esta función. En la teoría nos hablaba de los argumentos y que también una función, la mejor práctica es que devuelva un valor. Entonces vamos a hacer que le enviemos ese mensaje, ¿no? Y por ejemplo vamos a decirle el parámetro, vamos a ponerle aquí mensaje y para ello voy a definir aquí una variable var mensaje, o le voy a poner así, msj es igual a todo este mensaje que tengo acá. Ponemos aquí y por lo tanto esto lo voy a borrar, ok, y le vamos a poner msj, ok. Entonces cuando yo envíe o llame a la función mensaje tengo que enviarle el msj, pero para que la función lo reciba tiene que estar definido ese parámetro aquí, si no, no lo va a poder aceptar. Entonces pongo msj, probamos, actualizamos y pueden ver que tengo mensaje desde la función. Vamos a ponerle desde fuera de la función porque lo estoy enviando a la función, ¿no? O mensaje, vamos a ponerlo mejor como argumento de la función. Ahora sí, guardamos y pueden ver ustedes que dice mensaje como argumento de la función. Entonces lo estoy enviando como argumento. También vamos a hacer que nos retorne ese valor. Entonces para ello lo que vamos a hacer es aquí return y voy a poner esto acá, control X. Perfecto. Ya no le voy a enviar nada como mensaje, tampoco le voy a enviar nada como mensaje, sino lo que voy a hacer es que esta función me devuelva un mensaje, ¿no? Ahí pueden ver. Y luego lo que voy a hacer es un console.log y pongo msj. Grabamos. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estoy definiendo una variable mensaje msj que va a llamar a la función mensaje. ¿Y esta función mensaje qué hace? Devolverme un valor y me devuelve este texto, ¿no? Ahí pueden ver mensaje, mensaje. Vamos a ver. ¿No? Ahí está. Mensaje como devolución
de la función. Grabamos y probamos y pueden ver que ya tengo la variación. Entonces de esta forma vemos las tres maneras de llamar a la función: cuando lo llamamos directamente, cuando le enviamos un argumento o cuando nos retorna algún valor, ¿no? Cuando lo llamamos directamente lo podemos llamar como un procedimiento específico que no me va a devolver ningún valor. Cuando le mande algún argumento, ese argumento se convierte en una variable interna de esa función, por lo tanto lo puedo utilizar dentro de su bloque o en el conjunto de sentencias de su bloque, y también en este caso cuando me devuelve algún valor. Bien, ahora en esta lección vamos a hablar de los argumentos de las funciones. Ya vimos en la lección anterior de que le podíamos enviar un argumento a esta función, ¿no? Función mensaje. Pero podemos crear funciones donde podemos tener uno o varios argumentos. Por ejemplo, voy a eliminar todo esto y vamos a cambiar esta función por una función que se llame sumar. Y por ejemplo, quiero que me sume a B y C. Entonces, al momento de llamarlo, vamos a decirlo que me retorne. Vamos a poner esto hasta acá. La suma de A más B más C. Entonces, aquí voy a tener resultado que va a ser igual a sumar y le enviamos 4, 5 y 8. Entonces yo sé que 4 más 5 es 9 y 8, 17. Entonces vamos a probar esto, console.log, y ponemos resultado. Grabamos y pueden ver que tengo el valor de 17. En este caso estoy utilizando 3 argumentos para llamar a esta función sumar, ya que recibe 3 argumentos. Y también podemos crear argumentos opcionales. Para ese caso de argumentos opcionales, por ejemplo, el valor de C, para hacerlo opcional, le voy a poner igual a 3, ¿no? Entonces por acá puedo tener otro valor, por ejemplo, resultado 1 va a ser igual a sumar y solo le envío 3 y 7. Y por acá vamos a ver qué pasa, console.log, resultado 1. Grabamos esto y pueden ver que tengo el valor de 13. Pero ustedes se preguntarán si 7 y 3 es 10 y solo le envié 2 argumentos. Lo que pasa es que al no enviarle el tercer argumento, JavaScript entiende que este tercer argumento es opcional. Pero al ser opcional, también tiene un valor por default. O sea que si no le envío nada, su valor por default va a ser 3. Por lo tanto, va a tener que sumar 3 más 7 más 3 y me va a dar como resultado 13, ¿no? Entonces de esta forma es como está funcionando el valor como opcional. También existe una forma de utilizar las funciones como expresiones, que también se les llama como funciones anónimas. Para ello, miren, voy a declarar la función sumar de esta forma y le voy a decir que sea igual a function y ya no necesito poner sumar aquí, ¿no? Quedaría de esta forma y también esto funciona. Miren, actualizamos y pueden ver que tengo los mismos resultados. También es otra forma de crear funciones en JavaScript. Bien, entonces ahora vamos a ver sobre las funciones recursivas. La recursividad es un concepto que existe en la programación que consiste en que nosotros podemos llamar a funciones por sí mismas. ¿Qué significa esto? De que esta función internamente en sus sentencias va a tener un llamado a la misma función. Y esto en algún momento va a tener que terminar. Por eso es que es como un ciclo, digamos, que se va llamando la función por sí misma hasta tener un resultado específico. Para hacer un ejemplo sobre ello, se utiliza mucho en series. Entonces, esto lo voy a dejar ahí. Vamos a comentarlo. Vamos a comentar aquí. Ponemos funciones y toda esta parte lo voy a comentar, ¿ok? Comentamos. Esto va a quedar ahí, no se olviden, en los recursos de la sección. Entonces vamos a poner aquí funciones recursivas. Bien, entonces subimos un poco esto. Por ejemplo, para trabajar una función recursiva vamos a hacer una famosa serie, pero más que serie es utilizar la función de factorial. ¿Cómo sacar el factorial de un número? Sabemos que, por ejemplo, si quiero saber el factorial de 4, ¿no? Vamos a poner 4
esto va a ser igual a 1 por 2 por 3 por 4, ¿no? Tuviera 2 por 1, 2, 2 por 3, 6, 6 por 4, 24. Eso sería el factorial de 4. El factorial de 5, si más no me equivoco, es 120. Entonces vamos a probar esto en una función recursiva. Entonces vamos a crear una función. Voy a definir factorial es igual a function y va a recibir el número del cual queremos sacarle el factorial. Entonces nos preguntamos si el valor de n, fíjense bien, es 0. Entonces esto va a ir como otra función de comparación. O n es igual a 1. Lo que va a hacer es retornarme 1. ¿Ok? O sea, cuando tengo 0 o cuando tengo 1, me retorna 1. Porque el factorial de 0 y el factorial de 1 es 1. ¿Ok? Entonces, hasta ahí estamos bien. Caso contrario, ¿no? Hacemos un else. Y dentro de este else le voy a decir que me retorne n. ¿Por quién? Por el factorial del n menos 1. Entonces llamamos a la misma función, pero reduciéndole el valor. ¿Esto por qué? Porque n tiene que ir bajando, ¿no? Entonces, si es 5, fíjense bien, yo envío 5. N va a preguntar, ¿n es igual que 0? No. ¿N es igual que 1? No. Entonces, viene al else y me retorna el valor de n, que es 5 por factorial de 4. Entonces, va a ir nuevamente, va a venir 4 y así sucesivamente va a ir obteniendo el valor hasta que vaya haciendo la operación. Vamos a probar, ¿no? Entonces, pongo acá un console.log factorial, por ejemplo, de 5. Vamos a ver qué resultado tenemos. 120. ¿Ok? Entonces tengo ese valor. Si es factorial de 4, vamos a ir probando para que ustedes vean qué resultado vamos teniendo. Si es factorial de 5, voy a tener 5 por factorial de 4. Luego voy a tener 5 por el resultado de 4, ¿no? Si probamos aquí, el factorial de 4 es 24. Entonces yo seguiría teniendo 5 por 24 por factorial de 3 y así sucesivamente, ¿no? Ese sería, digamos, acá hay 5, perdón, y así sucesivamente, ¿no? Entonces de esta forma se va ejecutando la instrucción recursiva. Bien, entonces hasta aquí quedamos con esta lección. Bien, en esta lección vamos a hablar un poco de las funciones predefinidas. Cuando hablamos de funciones predefinidas nos referimos a funciones de nivel superior. ¿Qué significan estos? Que son funciones que las trae JavaScript dentro de su core. No son funciones que nosotras las vamos a hacer, sino son funciones que ya están definidas propiamente del lenguaje. JavaScript, así como otros lenguajes de programación, trae muchas funciones. Incluso trae funciones para manejar cadenas de texto, para manejar números, para manejo de fechas, hora, para manejar arreglos, que vamos a ver un poquito más adelante. Pero también trae estas funciones de nivel superior que se pueden utilizar en cualquier parte de nuestro código y por lo tanto nos va a ayudar a hacer algunas validaciones, ¿no? Para eso normalmente sirven y para hacer algunas conversiones también. Por ejemplo, tenemos estos métodos que son predefinidos: eval, isFinit, isNone, parseInt, parsefloat, number, string, y también hay otras funciones predefinidas, ¿no? Vamos a hablar de algunas de ellas, quizás las más utilizadas, como por ejemplo eval. El método eval es un método que evalúa un código JavaScript que está representado en una cadena de texto. ¿Esto para qué sirve? Sirve para evaluar si ese código JavaScript realmente es un código correcto. Y si es un código correcto, el método eval lo que va a hacer es ejecutarlo. ¿Ok? Y ese código JavaScript tiene que ir como un string para que eval lo pueda evaluar. Otro método global es infinity, también para evaluar números finitos o infinitos. También tenemos isNone. isNone evalúa un argumento para determinar si no es un número. ¿Ok?
La sintaxis es lo siguiente: si no es un número, nos va a devolver verdadero, ¿no? Evalúa un argumento para determinar si es none, o sea, no es un número. La sintaxis de isNone, la función isNone, es esto, ¿no? Y donde va a evaluar un valor que nosotros le pasemos. También tenemos parse float, aquí está, parse in, parse float, que también lo que hacen es convertir una cadena de texto, ya sea en float, o sea, en coma flotante o en número decimal, o en entero. Parse in analiza el primer argumento de la cadena de texto e intenta devolver un entero de la base especificada, ¿ok? Esas son algunas funciones predefinidas. Luego tenemos number y string para convertir ciertos objetos a tipo número o a tipo string. Por ejemplo, aquí en JavaScript, day es un objeto. El objeto day nos devuelve la fecha del sistema, pero en un formato de la fecha de Unix. Y por lo tanto, ese formato es la cantidad de milisegundos que ha pasado desde una fecha específica hasta la fecha actual. Entonces, como nos devuelve así, yo no lo puedo interpretar. Entonces, para eso utilizo el formato string, como pueden ver acá. Y al aplicarle el string a esta variable d que recibe este objeto, miren el resultado que voy a tener. Voy a tener ya una fecha más legible, ¿no? Son algunos ejemplos que hay que utilizar. Les recomiendo revisar esta documentación, ¿no? Es muy específica, ¿no? Con algunos ejemplos. Está en la página de developer.mozilla.org. Y aquí pueden encontrar mucho sobre las funciones predefinidas y también sobre otras funciones. Bien, entonces vamos a empezar con el tema de arreglos y cómo se maneja esta estructura de datos dentro de JavaScript. Los arreglos, o también llamados arrays o matrices, ¿no? Los podemos encontrar con cualquiera de esos tres nombres: arreglos, arrays o matrices. Son objetos, pero son objetos de tipo lista. Yo los llamaría como que son un tipo de variable, pero que me permite guardar información, ya no solamente un dato, sino varios datos. Por eso se convierte, digamos, en un conjunto de datos. Tiene un prototipo, el cual me permite tener métodos para poder realizar ciertas operaciones, tanto para recorrer el arreglo, porque cuando hablamos de arreglos, hablamos de varios datos, por lo tanto puedo ir de un dato a otro. A eso se le llama el recorrer el arreglo. Y también la mutación. ¿Qué significa la mutación? Significa los métodos que me permiten manipular o trabajar con los datos que tiene un arreglo. La longitud que tiene el arreglo y los tipos de elementos no son fijos. ¿Qué significa esto? Que los tipos de datos que puede tener un arreglo pueden ser de diferentes tipos, como también el tamaño del arreglo puede ser variable. ¿A qué me refiero con tamaño? Nos referimos con tamaño a la cantidad de elementos que puede tener un arreglo. La longitud de un arreglo puede variar, como ya les había indicado, es variable, y los datos pueden almacenarse en ubicaciones no necesariamente contiguas, o sea, no puede ir uno después de otro. Eso va a depender de cómo yo quiera guardar la información en el arreglo. Y no se garantiza que los arreglos en JavaScript sean densos. Eso depende de cómo el programador opte por usarlos. Eso se refiere a que hay una variación, ¿no? Va a depender mucho de la lógica que utilicemos al momento de crear nuestros arreglos. Ahí tenemos los dos tipos de declaración de arreglo, ¿no? Como pueden ver, declaro como si fuera una variable normal, ¿no? Dice var bebidas, seguido de la igualdad, pero aquí entra en actividad un componente llamado corchete. Es sobre los corchetes que define los elementos de un arreglo. En este caso estoy definiendo, por ejemplo, el arreglo bebidas, que tiene tres elementos: café, té y limonada. Ahora, eso es una forma de declarar un arreglo en JavaScript. La siguiente forma es, como pueden ver, var bebidas igual a new array. ¿Qué significa esto? Que estoy creando un nuevo objeto del tipo array o de tipo arreglo y le estoy enviando como parámetros los elementos que va a tener este arreglo, que también son café, té y limonada. Tanto la primera opción como la segunda son válidas, ¿no? Es la forma de declarar un arreglo. Cuando hablamos de elementos, en este caso, como pueden ver, este arreglo tiene tres elementos. Yo puedo trabajar con uno o con otro elemento. Entonces, ¿cómo sabe JavaScript con cuál elemento va a modificarlo o cuál elemento va a quitarlo o cuál elemento, digamos, lo va a mostrar?
Para eso se utiliza unos índices. Y eso es, digamos, la lógica de los arreglos. El índice normalmente comienza en 0. Entonces, si acá decimos que este arreglo tiene 3 elementos, pues el elemento que está en el índice 0 sería café. El elemento que está en el índice 1 sería té. Y el elemento que está en el índice 2 sería limonada. De esa forma podemos trabajar y hacer ciertas operaciones con los arreglos. Dense cuenta que el índice siempre va a comenzar en 0 y va a terminar en la cantidad de elementos menos 1. Si este arreglo tiene 3 elementos, pues va a ir el índice desde 0 hasta 2, ¿no? De 3 menos 1, 2. ¿Ok? Entonces vamos a ver entonces cómo declaramos un arreglo y para eso nos vamos a la práctica. Bien, entonces antes de empezar a trabajar y conocer algunas operaciones que podemos hacer con los arreglos, tenemos que conocer cómo se definen, cómo accedo a los elementos de un arreglo, cómo los muto, o sea, cómo los cambio y cómo utilizamos el índice, que es lo más importante, que es algo que a veces muchas personas no logran comprender. Así que vamos a hacerlo paso a pasito. Defino un arreglo, por ejemplo, nombres. Y para definir un arreglo, si recordamos un poco la lección anterior, es nombres igual, abro corchete y pongo los elementos del arreglo. Voy a poner Grover, Carlos, Ana y Luisa. Entonces aquí pueden ver ustedes que yo acabo de definir un arreglo nombres que tiene 4 elementos. Cada elemento dentro del arreglo se separa por una coma. Es como una variable que tiene 4 valores al mismo tiempo. Solo que cada uno de estos valores tiene un índice para yo poder utilizarlo. El primer elemento tiene el índice 0, el índice 1, el índice 2 y este sería el índice 3. ¿Ok? No confunda, los índices empiezan en 0. Bien, vamos a definir otro arreglo. A este otro arreglo le voy a poner, por ejemplo, vegetales. Es igual. Y utilizamos la siguiente forma de definir arreglo. New array, que también vimos, ¿no? Tomate, lechuga y, por ejemplo, zanahoria, ¿no? Son ejemplos de cómo definimos un arreglo. Voy a hacer un poco más pequeño esto. Ahí está. Grabamos. Y tenemos ya 2 arreglos definidos. Por ejemplo, si yo quiero acceder a uno de los elementos de este arreglo, voy a poner, por ejemplo, de nombres y utilizo el corchete y voy a indicarle el índice. Por ejemplo, el índice 3. Vamos a ver qué resultado me da. Grabo esto y me devuelve Luisa. ¿Por qué? 0, 1, 2 y 3. Me devuelve ese valor. ¿Qué pasa si yo pongo un elemento que no está dentro del rango? Fíjense bien, me dice undefined. ¿Se acuerdan que en la teoría nos dice que un arreglo puede tener valores incluso no finitos, o sea, no definidos? Pueden ser muchos más valores, pero el detalle es que los demás valores están no definidos. El detalle es que los demás valores no están definidos y por lo tanto solo tengo valores hasta el índice, en este caso 3. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Pues vamos con el siguiente, console.log. Y vamos a poner, por ejemplo, vegetales. Y voy a llamar a 1 de vegetales. Guardamos. Y tengo Luisa y lechuga. Entonces, así como puedo acceder para leer los datos de un elemento del arreglo, también puedo modificarlos. Entonces, puedo poner nombre. Utilizo el índice 0. Y le voy a decir que ese nombre sea igual a José. Y también puedo hacer lo mismo con vegetales. Y voy a ponerle el índice 2 que sea igual a un nabo, ¿no? Y voy a copiarme también este código. Y hemos modificado de nombres el índice 0 y el índice 2. Por lo tanto, debería tener como resultado José y Nabo. Actualizamos. Uy, acá me da una referencia. Me dice no definido en la línea 39.
Ok, es nombres. Ok, ahora sí. Pueden ver, tengo José y Nabo. O sea, ya no existe Grover porque ha sido mutado aquí. Y también ya no existe, en este caso, el índice 2, 0, 1, 2. Ya no existe zanahoria. Ahora lo que existe es Nabo. Entonces, de esta manera hacemos la definición de nuestros arreglos en JavaScript. Ahora vamos a ver algunas operaciones que podemos hacer con estos arreglos. Ok, entonces toda esta partecita lo voy a comentar. Lo vamos a comentar. Ahí comentamos. Y lo que vamos a hacer es hacer, por ejemplo, conocer algunas propiedades y algunas funciones que podemos trabajar dentro de nuestros arreglos. Por ejemplo, tenemos una propiedad que es la propiedad len, ¿no? Console.log, y si llamo a nombres.len, ¿qué es lo que va a suceder? Nos va a devolver la cantidad de elementos que tiene un arreglo. En este caso son 4, ¿no? 1, 2, 3, 4 tiene nombre. Y esta propiedad me sirve a veces cuando los arreglos van creciendo. No necesariamente pueden ser 4, 5, pueden ser 100, 200, 500 elementos. Pero a veces cuando yo hago un código de programación, no voy a saber con exactitud cuántos elementos tiene porque han ido en aumento. Entonces, con len yo voy a saber cuántos elementos tengo. Y si necesito recorrer ese arreglo, fíjense bien, puedo hacerlo de la siguiente manera. Utilizo un for y vamos a hacer, declarar una variable, var i, y a esta variable i la vamos a utilizar como índice del arreglo. Y le voy a decir que i sea menor o igual que el arreglo nombres.len menos 1. Y luego i más. Y ustedes se preguntarán por qué len menos 1. No se olviden que len me va a devolver la cantidad de elementos que tiene un arreglo. Pero si quiero recorrer por medio del índice, el índice siempre va a ser menos 1, porque empieza en 0, no empieza en 1, ¿no? Acá tengo 4 elementos, 1, 2, 3, 4. Pero si empiezo con los índices, empiezo de 0 hasta 1, hasta 2 y hasta 3. Entonces, vamos a poner aquí console.log y voy a definir nombres y le pongo la i. Entonces, esto me va a recorrer ese arreglo. Fíjense bien, 4, que es la propiedad len, Grover, Carlos, Ana y Luisa. Entonces ha habido un recorrido de los elementos que tengo en mi arreglo. Recorrer, también podemos utilizar otro método para recorrer arreglos, que es el método for each. Para eso vamos a utilizar, voy a utilizar el otro arreglo, vegetales.for each. Pero con for each la diferencia con el anterior es que tengo que utilizar una función. Entonces pongo acá una función, porque for each trabaja de esa manera, ¿no? Definimos esa función y esta función va a recibir el elemento del arreglo. Entonces yo lo voy a poner aquí elemento. ¿Ok? Y aquí le voy a decir console.log elemento del arreglo, ¿no? Vamos a probar. Ahí pueden ver tomate, lechuga y zanahoria. Y es más, hasta puedo obtener el índice. Fíjense bien. Pongo índice, ¿no? Y aquí puedo poner índice. Vamos a ver, actualizamos. Y ahí pueden ver los índices de cada elemento del arreglo. Entonces tengo también la parte de recorrer los arreglos. Bien, vamos a comentar este código también. Recuerden ustedes que pueden poner pausa al video para que ustedes mismos prueben cada una de las operaciones que estamos haciendo. Ahora vamos a ir conociendo qué cosas más podemos hacer. Voy a imprimir el arreglo nombres. Vamos a ver, solo debería tener ese valor. Ahí está el arreglo nombres, Grover, Carlos, Ana y Luisa. Entonces yo puedo agregarle un elemento a este arreglo. Para eso utilizo nombres.push y por ejemplo vamos a agregarle Grover, Carlos, Ana y Luisa. Vamos a agregarle Pedro. ¿Y qué hace el método push? Agrega un elemento al final del arreglo, pero tengo que volverlo a imprimir, ¿no? Para poder ver el cambio. Entonces copiamos esto y pegamos. Grabamos. Y pueden ver ustedes que Pedro se agregó al final de la lista. También podemos agregar al principio. Nombres.unshift, que es otro método o función de arreglos.
y vamos a agregar, por ejemplo, a Lily. Grabamos y probamos, ¿no? Pero me falta pintar el arreglo. Pintamos el arreglo y pueden ver ahora que tengo Lily, Grover, Carlos, Ana, Luisa y Pedro. Entonces de esta forma agrego al final y también agrego al principio. ¿Cómo puedo quitar elementos? Fíjense bien, nombres, punto pop, pinto el arreglo y pop lo que hace es quitarme el último elemento. Vamos con otro método, nombres, punto, shift. Si con un shift yo agregaba, con un shift, ¿qué es lo que va a hacer? Pues quitarlo, ¿no? Me faltó pintar el arreglo, ahora sí. Ahí pueden ver que regresé el arreglo tal cual como lo tenía al principio. Otra operación que también podemos utilizar cuando trabajamos con arreglos es saber el índice de uno de los elementos. Y para eso voy a utilizar, por ejemplo, una variable que me indique esa posición, nombres punto index of, ¿no? Esta función index of me va a devolver en qué índice está, por ejemplo, en este caso tenemos a Carlos, ¿no? Carlos console.log post. Probamos y pueden ver que me dice en 1, 0, 1, está en el índice 1. Bien, ¿qué más tengo con arreglos? Splice, vamos a poner nombres.splice y con splice yo puedo eliminar un elemento que no necesariamente esté al principio o al final, sino que esté, por ejemplo, en una posición interna del arreglo. Entonces tengo que decirle que me elimine del índice 1, que me elimine un elemento. Entonces imprimimos nuevamente el arreglo y pueden ver que me ha eliminado Carlos, porque Carlos tiene el índice 1 y solo le estoy diciendo que me elimine un elemento. ¿Qué pasa si le digo que me elimine 2? Grabamos, actualizamos y pueden ver que ya no está Carlos ni Ana. A partir del índice 1 eliminó 2 elementos. Entonces estas son las operaciones más utilizadas cuando se manejan arreglos. For, que es una instrucción para recorrer un arreglo, nos sirve mucho. Luego salió for each, que también nos ayuda mucho a recorrer arreglos. Y luego tenemos push, unshift, pop, shift, index of y splice, ¿no? Son funciones que nos van a ayudar mucho a la manipulación de elementos dentro de un arreglo. Bien, entonces hasta aquí quedamos con este pequeño curso rápido de JavaScript. Recuerden que pueden revisar la descripción de este vídeo donde van a encontrar enlaces de interés e incluso un enlace a todo un curso completo de JavaScript que te va a llevar paso a paso hasta ser todo un profesional con este maravilloso lenguaje. Te invito nuevamente a suscribirte a nuestro canal, ya que se vienen más tutoriales relacionados con JavaScript y con otros lenguajes. Así que hasta la próxima.